Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y muchísima energía. Y si no lo están teniendo, no se preocupen. Porque hoy con este vídeo vamos a levantar el ánimo y a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, esas historias que nos enganchan y nos hacen soñar. Hoy vamos a desentrañar un secreto, un gesto, una pequeña acción que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto involucra a dos de los actores más queridos y reconocidos, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Prepárense porque les voy a contar todo sobre el gesto secreto de Engin Akyürek, que dejó boquiabierta a Tuba Büyüküstün. Sí, como lo escucharon. Un detalle que, aunque pequeño, dice mucho sobre la conexión y la química que existe entre estos dos grandes profesionales. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Si eres fan de las series turcas, de los dramas, del romance y de todo lo que este mundo maravilloso nos ofrece, este es tu lugar. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y acompáñanos en esta aventura llena de emociones y sorpresas. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Todos los que seguimos las series turcas sabemos que Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün han protagonizado juntos la serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. Esta serie fue un éxito rotundo, conquistando a audiencias de todo el mundo gracias a su trama cautivadora, sus personajes complejos y, por supuesto, la innegable química entre sus dos protagonistas. La serie nos cuenta la historia de Ömer, un oficial de policía que se ve envuelto en una trama de corrupción y crimen tras el asesinato de su prometida. En su camino se cruza Elif, una diseñadora de joyas rica y talentosa. Juntos, a pesar de sus diferencias y de las circunstancias que los rodean, se ven obligados a colaborar para descubrir la verdad y encontrar a los responsables. A medida que la investigación avanza y la peligrosa red de mentiras se revela, Ömer y Elif se ven envueltos en una compleja relación de amor y desconfianza. La trama de Amor de contrabando es un torbellino de emociones, giros inesperados y personajes con múltiples facetas. Ömer, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, es un hombre de principios, leal a su trabajo y atormentado por la pérdida y la búsqueda de justicia. Su interpretación de Ömer es sobria, llena de matices y con una capacidad para transmitir la intensidad de sus emociones que lo ha convertido en uno de los actores más aclamados de Turquía. Elif, encarnada por Tuba Büyüküstün, es una mujer fuerte e independiente, que se ve obligada a enfrentarse a un mundo de corrupción y peligro que nunca imaginó. La transformación de Elif, de una diseñadora de joyas exitosa a una mujer que lucha por sobrevivir y proteger a sus seres queridos, es un viaje emocional que Tuba transmite con una gran sensibilidad y versatilidad. La química entre Engin y Tuba es uno de los pilares del éxito de la serie. La conexión que logran transmitir en la pantalla es palpable, creando una atmósfera de tensión, romance y complicidad que cautiva a los espectadores. Sus miradas, sus gestos y la forma en que interactúan en las escenas son prueba de la gran conexión que existe entre ellos. Y es precisamente en el set de esta serie, mientras grababan escenas llenas de tensión, drama y, por supuesto, mucho romance, donde se produjo el famoso gesto secreto de Engin Akyürek. ¿De qué se trata? Pues bien, según algunos rumores y testimonios de personas que trabajaron en la serie, Engin tenía una peculiar forma de comunicarse con Tuba en el set, una especie de código secreto que usaban para sincronizarse y para, quizás, romper la tensión del momento. Este gesto consistía en algo tan sencillo como una mirada, una pequeña seña con la mano o un simple guiño. Pero lo especial era el significado que tenía para ellos. Se dice que Engin solía usar estas señales para indicar a Tuba cuando iba a intensificar una escena, cuando iba a añadir una emoción extra o simplemente para saber si ella estaba lista para lo que venía. Imaginen la confianza y la complicidad que debía existir entre ellos. Este gesto secreto no solo les permitía mejorar su actuación, sino que también fortalecía su conexión personal. En muchas entrevistas, ambos actores han hablado sobre la importancia de la comunicación y del respeto mutuo en el set. Y este pequeño detalle, esta simple forma de comunicarse, era una clara muestra de ello. Demostraba que se entendían a la perfección, que se apoyaban y que trabajaban en equipo para dar lo mejor de sí mismos. Pero, ¿por qué decimos que este gesto dejó boquiabierta a Tuba Büyüküstün? Pues, según algunas fuentes, a Tuba le sorprendía la profesionalidad y la atención al detalle de Engin. Ella, Keta.
Bien es una actriz muy experimentada y talentosa, se sintió impresionada por la forma en que Eun-jin se preparaba para las escenas y por la dedicación que ponía en su trabajo. El gesto secreto, en cierto modo, era una muestra de ese compromiso, de esa entrega total al personaje y a la historia. En el mundo de la actuación, especialmente en producciones tan demandantes como las series turcas, la comunicación efectiva entre los actores es esencial. Las escenas a menudo implican un alto nivel de intensidad emocional y física, por lo que la capacidad de confiar y entenderse mutuamente es crucial para lograr una actuación convincente y para preservar el bienestar de todos los involucrados. El gesto secreto de Eun-jin era, en este sentido, una herramienta de comunicación, un código que les permitía navegar por las complejidades del rodaje con mayor facilidad y eficiencia. Además, este gesto también generó mucha curiosidad entre los fans. En las redes sociales y en los foros de discusión, los seguidores de la serie no paraban de hablar sobre la supuesta complicidad entre Eun-jin y Tuba. Muchos especulaban sobre la naturaleza de su relación y sobre la posibilidad de que hubiera algo más que una simple amistad entre ellos. Aunque por supuesto ambos actores siempre han mantenido una postura muy profesional y han negado cualquier romance fuera de la pantalla, lo cierto es que la química entre ellos era innegable. Y este gesto secreto, esta pequeña seña de comunicación, solo servía para alimentar la curiosidad y el interés de los fans. La conexión que se veía en pantalla era tan fuerte que era natural que los seguidores de la serie se preguntaran si esa complicidad traspasaba la ficción. La industria del entretenimiento y en particular el mundo de las series y películas, está llena de rumores y especulaciones sobre las relaciones entre los actores. A menudo, la química que se ve en la pantalla se traduce en un interés romántico por parte del público, y la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. En el caso de Eun-jin y Tuba, la admiración y el cariño mutuo eran evidentes, pero ambos siempre han mantenido una postura profesional y han respetado sus respectivas vidas personales. Pero no solo el gesto es importante, también lo es el contexto. La serie Kara para Ask es conocida por sus escenas intensas, emocionalmente desgarradoras. Tanto Eun-jin como Tuba tuvieron que interpretar escenas muy difíciles, donde las emociones estaban a flor de piel. El gesto secreto, en este sentido, les ayudaba a conectar con sus personajes y a transmitir esas emociones de forma más efectiva. Imaginen la tensión, la ansiedad, la tristeza que debían sentir. El gesto secreto era una forma de recordarse que estaban juntos en esto, que se apoyaban y que al final del día, eran compañeros de trabajo que compartían una misma pasión. En las escenas más dramáticas, donde las emociones alcanzaban su punto álgido, este pequeño código les permitía sincronizarse, apoyarse mutuamente y asegurarse de que la intensidad de la escena fuera transmitida de manera efectiva. Y no solo eso, sino que el gesto también se convirtió en un símbolo de profesionalismo. En un mundo donde las relaciones sentimentales entre actores pueden ser un foco de distracción, este gesto demostraba que Eun-jin y Tuba sabían separar su vida personal de su trabajo y que estaban comprometidos con el éxito de la serie. La profesionalidad es una cualidad muy valorada en la industria del entretenimiento, y el gesto secreto de Eun-jin y Tuba es un ejemplo de cómo los actores pueden trabajar juntos con respeto, confianza y dedicación, independientemente de la naturaleza de su relación personal. Además, este gesto también puede ser visto como un reflejo de la metodología de trabajo de Eun-jin Akyurek. Es conocido por ser un actor meticuloso, que se prepara a fondo para sus roles y que se involucra emocionalmente en la historia. Su compromiso con la autenticidad y la profundidad de sus personajes es evidente en cada una de sus interpretaciones. El gesto secreto era, en cierto sentido, una extensión de su proceso creativo, una forma de conectar con su compañera de reparto y de garantizar que la interpretación fuera lo más fiel posible al guión y a la visión del director. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una actriz que también se caracteriza por su profesionalismo y su versatilidad. Ha participado en numerosas producciones exitosas y ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su respeto por el trabajo de Eun-jin y su admiración por su dedicación son comprensibles, ya que ambos comparten una misma pasión por la actuación y una misma ética de trabajo. Este gesto, en definitiva, es una pequeña joya escondida en la historia de Kara para Ask. Es un detalle que nos habla de la conexión entre dos grandes actores, de la importancia del trabajo en equipo y del compromiso con la excelencia. Es una muestra de cómo la comunicación, la confianza y el respeto mutuo pueden potenciar la calidad de una producción y generar una experiencia más enriquecedora para los actores y para el público. Es importante destacar que aunque el gesto secreto pueda parecer trivial a primera vista,
en realidad es un reflejo de la complejidad del mundo de la actuación y de las relaciones humanas. Detrás de cada escena, de cada personaje y de cada historia, hay un equipo de profesionales que trabajan arduamente para dar vida a la ficción. El gesto secreto de Engin y Tuba es una pequeña ventana a ese mundo, una mirada a la forma en que dos actores se conectan, se apoyan y se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos. Este tipo de detalles, aunque aparentemente insignificantes, son los que hacen que las series turcas sean tan atractivas y cautivadoras. Son las pequeñas sutilezas, los gestos, las miradas y las sonrisas, las que construyen la magia y nos hacen sentir parte de la historia. Y ahora, después de desentrañar este misterio, quiero resumir los puntos principales que hemos visto en este vídeo. En primer lugar, hemos descubierto el gesto secreto de Engin Akyurek, una forma de comunicarse con Tuba Büyüküstün en el set de la serie Kara para Aşk. En segundo lugar, hemos analizado el significado de este gesto, una muestra de complicidad, de profesionalismo y de respeto mutuo. Y por último, hemos entendido por qué este gesto generó tanta curiosidad e interés entre los fans. Así que eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les ha parecido interesante, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este gesto secreto. ¿Les sorprende? ¿Creen que es algo común en el mundo de la actuación? Y por supuesto, no duden en sugerir temas para futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse. Nos vemos.